no, ya, nada que ver. Eso fue lo que hice antes. Ya no dirijo la revista Psicoperspectiva. Dirijo el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y dirijo el programa de apoyo a la convivencia escolar PACES. Dirigí antes la revista Psicoperspectiva y dirigí antes el doctorado. Bueno, nosotros no nos conocemos porque justo son estos años, segundo, tercero y cuarto, en realidad el segundo y tercero, a los que yo hace mucho tiempo que no hago clases. De hecho, en realidad nunca había hecho clases a segundo y tercero, así que estoy contenta y a la vez desafiada de que me hayan solicitado formar parte de este equipo docente junto a Andrea para el curso de Psicología del Aprendizaje. Y tenemos un equipo docente. Entonces ahora va a continuar Andrea y después se va a presentar el resto. Gracias, Verónica. Los saludo a todos. No los puedo ver acá a todos, pero me imagino que los veré más adelante. Mi nombre es Andrea Seardi, soy profesora de la Escuela de Psicología. Hago clase en la escuela desde el año 2011. Comencé como profesora colaboradora también de un taller educacional, y luego con asignaturas que damos desde psicología para, digamos, la formación de profesores, y en general son asignaturas presentes en todas las carreras de psicología relacionadas con aprendizaje. También para mí es un gran desafío estar acá. Actualmente estoy realizando mi tesis de doctorado en un área sobre las prácticas punitivas, relacionadas también con educación, así que feliz de poder compartirles los resultados de mi investigación, asociarlos con esto, y también poder. Es un desafío, siempre comenzar un curso es como una nueva travesía, es un nuevo viaje que se inicia, y es tratar de, uno parte con muchas expectativas, de conocerse, de estar, así que feliz de comenzar este viaje con ustedes y poder conocernos. Como decía, es un equipo docente. ¿Quién más del equipo continúa? Yo voy a continuar. Y al final voy a dar el pase a alguien. Mi nombre es Héctor Opaso. Soy psicólogo de esta escuela. Fui formado entre el 2009 y el 2015 en esta escuela. Actualmente estoy estudiando un magíster en psicología educacional en la Católica de Chile. Hace más o menos 5 años trabajo en el programa de apoyo a la convivencia escolar PACES, asesorando escuelas, haciendo cursos de formación, participando en algunas líneas de investigación en conjunto con Verónica y el resto de las directoras del equipo, Paula, Marian Bilbao y Claudia Carrasco, así como con Juan Pablo. Mi línea de interés tiene que ver con el aprendizaje y la interacción en la escuela. Actualmente estoy trabajando sobre aprendizaje e interacción en la escuela a nivel de educación parvularia en mi tesis de magíster. Y coordino el diplomado en convivencia escolar de la Católica, de esta escuela. Y estoy también este semestre con el desafío de llevar este curso también a la carrera de educación física. Bueno, me sumo un poco a las palabras, ha sido semanas de harto trabajo para poder presentarle un proyecto interesante, presentarle herramientas y compartir con ustedes un camino de aprendizaje que sea interesante y útil para todos. Voy a dejar el pase a Teresa. Hola, yo creo que ya me conocen, hemos estado juntos en otros cursos. Soy Teresa y me entusiasma muchísimo el área educacional en psicología, así que tengo muchas ganas de poder participar de este curso, y también de poder haber aprendido muchísimo el semestre anterior en lo que funcionaba, lo que no funcionaba tanto a partir de lo que vivimos en psicología social, como en modalidad virtual. Así que eso, tienen mi celular y mi mail, siempre estoy súper disponible para que me manden dudas, y espero que la pasemos súper en este ramo. ¿Están más? Ya, yo continúo. Mi nombre es Bárbara Orrego. En estos momentos, bueno, soy ayudante de psicología del aprendizaje por segunda vez.
Estoy muy emocionada al respecto porque me encanta esta materia. Bueno, actualmente yo voy en 5º año, en estos momentos soy tesista y practicante en el área de psicología educacional. Estoy desarrollando mi tesis en relación a formación ciudadana en entornos virtuales de aprendizaje durante contextos de emergencia, literal es todo lo que está pasando. Y bueno, también estoy finalizando un intercambio académico en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que bueno, estuve allá durante el primer semestre, también una experiencia bien caótica, pero muy bonita. Y bueno, estoy acá muy emocionada de iniciar este curso, de conocerlos pese a las condiciones y bueno, siempre voy a estar disponible para ayudarlos cuando lo necesiten. Y por último, yo también me voy a presentar. También hemos estado en cursos juntos, así que creo que me conocen. Me llamo Francisca de todas formas. Sumándome un poco a las palabras de mis compañeras, yo también estoy emocionada de formar parte de este equipo, aparte de que es un proyecto que ya está más o menos armado y queremos presentarles con mucho gusto y con cariño también, así que esperamos que lo disfruten, al igual que nosotros disfrutamos armando esto. Bueno, nos presentamos ya como equipo, decirles que cuál van a ser como los roles que hemos definido para, todos vamos a ser un equipo, estamos los profesores a cargo y están el equipo de coordinación y ayudantes, pero la idea es que todos puedan contar con nosotros y mostrarles lo que tenemos preparado para este viaje, digamos. Partimos, a mí no sé, es decir, partimos al tiro con la actividad o una breve presentación porque me hace, como no los veo Sí, tú no los ves porque estás con el celular puesto, ¿cierto? Porque tú tienes problemas de conectividad en tu... No, Ah, no está... no, porque en realidad si tú haces como dice 1, 4, una flechita y uno como puede ir avanzando. Ahora, en realidad tampoco los vemos porque están todos con sus pantallas eso mismo, apagadas. yo creo que podríamos hacer un encuadre, por lo menos en esta clase, es decir, si lo hacemos en un momento de vernos las caras, si es algo que podemos hacer, porque a mí me cuesta... Y nosotros entendemos que algunos de ustedes tengan los problemas de conexión y de banda ancha, y eso a veces ocurre, a nosotros también a veces nos ocurre. Sí. Y esperamos que con el tiempo igual podamos ir desapagando, activando las cámaras para poder vernos, porque sería súper lindo poder conocerlo y ver sus sonrisas, y luego también ver sus enojos cuando ocurran, que también es parte de la vida, y poder conversar. Yo les voy a proponer Muchas gracias. una muy, muy breve actividad, extremadamente breve, para poder hacer ese encuadre y pasar ya a la discusión sobre el contenido. Sé que ya algunos también prendieron sus cámaras, pero les voy a pedir que la apaguen. Apáguenlas. No, Apáguenlas. Todos, ustedes también. Es muy breve. Vamos a jugar adivina quién. No sé si se acuerdan de ese juego. El donde había que decir ciertas características y la gente aparecía. Ya, yo voy a hacer una consigna y quien cumpla esa consigna tiene que encender la cámara. Por ejemplo, para partir, ¿quién se terminó una serie durante el tiempo de pandemia debe prender su cámara? Ya, Valentina, Amanda, Beatriz, Jorge, Catalina, Javiera, el iPad de Belén también se terminó una serie. Alicia, ya hay harto consenso. Apaguemos las cámaras. Apaguemos. ¿Quiénes están con pantufla en este momento tienen que encender las cámaras? Pantuflas, ya aquí tenemos pantuflas, Francisca. Verónica, ¿estás con pantufla? Dios mío.
Con pantuflas, ya. Javiera. Ya, apaguemos la cámara. Pregunta seria. Ya. Prendan las cámaras quienes consideran que el aprendizaje virtual no reemplaza el aprendizaje presencial. Ya, Judith, Catalina, La Vale, Alejandra, Isabela, Verónica, Andrea, Teresa, Francisca. Bueno, hay que hacerse cargo de eso. Ya, apaguemos las cámaras. Última pregunta seria. El Lucas también, ahí te alcanza a ver. Tengo muchas expectativas con lo que podemos llegar a hacer en este curso. Enciendan sus cámaras. Yo dejo mi cámara prendida. Ya, hay expectativas. Hay expectativas. No todos, pero hay expectativas de lo que podemos hacer. Como les mencionaron Verónica y Andrea, entendemos claramente que no se va a poder siempre tener las cámaras encendidas, pero un poco la idea de tratar de comparar esta diferencia entre lo remoto y lo presencial es poder vernos un poco las caras. En medida de lo posible, si es que podemos hacerlo, se los vamos a agradecer mucho, porque está demostrado que cambia la experiencia educativa cuando nos vemos. Si no se puede, se entiende, busquemos la forma de solucionarlo y promover la participación en estos espacios extraños, como con este tipo de actividades u otras. Pero en medida de lo posible tratemos de hacerlo un poco más humano este espacio. Yo ahora voy a compartir la pantalla para entrar en la actividad inicial, ¿cierto? ¿Sí? Confirma, por favor. Sí. Ya. Sí. Acá está. ¿Le doy yo? Sí, dale tú. Ya. Para iniciar este curso, nosotros tenemos bastante claridad de que el semestre pasado hubieron muchos problemas con el tema de la conexión, con el tema de cómo llegar a cierto aprendizaje en concreto de los distintos ramos, y no solo por el tema en particular de la conectividad o los temas que nos agobiaban de la pandemia, sino también por las experiencias mismas de aprendizaje. Nosotros recibimos el feedback de ustedes del primer año, o sea, perdón, del primer semestre, y en esa línea nosotros queremos proponerle una actividad en la cual podamos evaluar ese proceso. Para eso le voy a pedir a las colegas Francisca, Teresa, Bárbara, que nos puedan compartir en el chat el link del Jamboard para que podamos trabajarlo en paralelo, ¿ya? No sé si ustedes han trabajado con Jamboard. Un poco lo que a nosotros nos interesa es que podamos contestar las siguientes preguntas. Voy a mover esto porque imagino que se está viendo. Que es parte como de un diagnóstico, poder levantar cierta información de lo que ustedes estuvieron trabajando, y a nivel general lo que nos interesa es saber, considerando tu experiencia más significativa de aprendizaje el semestre pasado, ¿qué aspectos posibilitaron que fuera significativa? Considerando tu experiencia al menos del semestre pasado, ¿qué aspectos consideran que fueron menos significativas? ¿Qué condiciones esperarías para lograr un aprendizaje significativo? Y si volvieras a enfrentar esta situación de aprendizaje, ¿qué harías tú de distinto para lograr que fuese así? Voy a irme ahora al Jamboard para que podamos trabajar en conjunto sobre esta actividad. No sé si ya lo pudieron ingresar en el chat. Recuerden que en el chat está el link. Sí, ahí están ingresando. ¿Han ocupado Jamboard antes? Si alguien me dice, sí, profe, no, profe, sería bien bueno para mí. Está en formato solo lectura. ¿Solo lectura? Claro, tenéis que compartirlo con posibilidad de editarlo. Ya. Y eso lo hago... ¿Y cambia el link por eso? Sí. Probemos. O mando el link de nuevo. Mejor manda el link de nuevo. Ya. Copiando.
Ahí lo compartí, está en el chat, para que todos puedan ingresar. ¿Sí? A mí me sale, no sé si quieren compartir, pero a mí me sale que hay demasiados usuarios viendo el archivo en estos momentos. Inténtalo más tarde. No sé si a mí es la única que me sale eso. Ahora sí se puede editar igual. Ya, perfecto. Para los que ya la hayan usado anteriormente, ya saben que existe el bolígrafo, que nos permite rayar. Existen Profe, las notas, ¿sí? una cosa es que parece que no está funcionando para todos, A porque a mí mí me también parece lo mismo. me Sí, salió un me error que no me mismo, podía ingresar porque ya está demasiada gente conectada. Ya, pregunta. también me parece. Preguntas. Ajá. Lo que podemos hacer para este espacio es o dividirlo, o las personas que quieran ingresar alguna nota lo escriben en el chat y nosotros agregamos la nota adhesiva. Porque podemos agregar notas adhesivas, podemos agregar imágenes, y podemos hacer así que todos tengan la experiencia de participar dentro de esta misma lámina. ¿Parece? Sí, yo creo que utilizar Bueno, el chat. Uh-huh. Y los vamos incorporando dentro de la lámina. Y así nos quedamos con un registro. ¿Ya? Para los que ya ingresaron, la primera pregunta entonces sería, considerando experiencias más significativas del aprendizaje del semestre pasado, ¿qué aspectos posibilitaron que fueran significativas? Vamos a estar atentos al chat para poder incluirlas también dentro. Y aquí tenemos, los tengo como anónimos. Tenemos a Panda Anónimo, a Uro, Elefante. Y en Jamboard también, anónimo. Sí, ya por anónimo. Sí, porque acá no va a ser anónimo. Para lo que está. Vamos. ¿Pueden ingresar algunas de las primeras respuestas? ¿Ya? No sé, yo creo que a lo Y mejor aquí va a tenemos costar. flexibilidad de algunos profesores. Perdón, Andrea, no te alcancé a escuchar. Démosle tiempo, Andrea. Sí, ya. Mm. Uh-huh. Ahí están apareciendo por chat también. Tómense si quieren un minuto para pensar. Ustedes Uh-huh. enviaron una encuesta, los resultados de una encuesta, y entonces ahí hay muchos elementos que nos hacen pensar que ustedes ya han reflexionado respecto de esto. Entonces ahora un poco la pregunta detrás es, ¿por qué ustedes, el 90 y tanto % puso tal y tal respuesta a tal y tal pregunta, ¿no? Pensando en la experiencia, considerando tu experiencia más significativa de aprendizaje el semestre pasado, ¿qué aspectos posibilitaron que esa sí fuese significativa? Ahí empecé a poder traspasar algunas de los que están en el chat. Uh-huh. Por mientras que los compañeros están contestando, ¿a alguien le gustaría comentar su experiencia? ¿O su respuesta a la que ya compartieron? Micrófono abierto, no hay problema. ¿puedo hablar yo? Por favor, Uh-huh. Gabo. Bueno, no sé, igual cuando hicimos la encuesta dimos una pequeña asamblea como para conversarlo como algo con algunos de la generación. Y algo, por lo menos que yo comenté en ese momento, fue que a mí, en lo personal, con el tema del paro al principio me costó mucho retomar porque faltaba como, sentía yo un orden o una organización más clara como para poder retomarlo de cierto lugar, como que al final se cambiaban tanto las fechas, habían tantas fuentes de información diferentes, que en el fondo como que tenía una ansiedad constante de que me faltaba alguna actividad que no sabía dónde estaba.
o si no sabía si tenía todas las actividades, Claro. o esas eran todas, o había algún lugar que no había revisado donde había información, porque algunos lo subían en el foro de aviso, otros lo subían en el mail, otros simplemente lo decían en la clase y tenías que revisar la clase para enterarte. Claro. Entonces, como que para mí eso era muy estresante, como la sensación de que nunca estaba seguro si me iba a saltar una prueba al día siguiente que no sabía. Mm. Entonces, ese orden a mí me encontraba que era importante, como tener esas cosas claras. En ese sentido, el tema de la planificación y como la proyección de la información se hace como un elemento clave para posibilitar un aprendizaje significativo. Claro. Tener PC. Además, Parece muy harto claro. el tema como de los ayudantes, la motivación de profesor y ayudante y Mm. el que haya un apoyo, que muchas veces parece que fueron algunos ayudantes. Sí, o desde cosas básicas como tener el PC, como que podrían ser cosas que en principio son dadas por hechas de que están funcionando, pero en realidad, si no contáis con ellos, es difícil generar el aprendizaje. Sí. No sé si les pasa a ustedes, pero me cuesta leer, igual soy piti, pero como que no leo, no alcanzo a leer todo. Voy No sé agrandando, si se voy agrandando, si vayas leyendo. voy agrandando. Igual no sé, pero parece que arriba, donde salen las flechitas, parece que hay como más pizarras donde se pueden ir poniendo más cosas. Sí, son las siguientes preguntas. Ah, ya. Ok. Son las siguientes preguntas. Lo bueno es que esto después nos queda como insumo de trabajo, lo podemos descargar y compartir. Y después eso les va a servir también para las cosas siguientes que siguen del curso, el que esto quede guardado. Sí. Ujú. ¿Alguien más le gustaría comentar su opinión aquí de este espacio? ¿De alguna de las notas que hayan estado escribiendo o de algo que hayan comentado en el chat? ¿O pasamos a la siguiente pregunta? Yo. Ujú. Judith, por favor. Bueno, es que vi que varios de mis compañeros lo que pusieron fue el tema de los ayudantes y yo considero que fue algo que facilitó mucho el semestre anterior el aprendizaje. El mismo hecho de que, por ejemplo, con la Tere, la Fran, teníamos un grupo en WhatsApp, nos facilitaba mucho. Ujú. Entonces, creo que fue fundamental, porque si bien pudimos notar esa diferencia con otros ramos en los que a lo mejor los ayudantes no estaban como tan presentes. Claro. En ese Ujú. sentido se hace importante como, y un poco lo que queríamos plantear del principio, como finalmente establecer relaciones significativas también nos ayuda a mantener el proceso como funcionando. Y un poco la invitación es a mantener esas relaciones y a generar relaciones nuevas con este nuevo equipo docente que nos está planteando el desafío. Sí, por una parte, qué suerte para nosotros. Y por otra parte, me hace mucho pensar en lo que nosotros con la Andrea trabajamos harto en temas de educación, como ustedes muchos sabrán. Me tocó ayer estar en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para hablar del tema de la promoción automática. Es decir, si vamos a hacer a todos los niños pasar de curso o les vamos a poner notas y cómo vamos a hacer eso en condiciones tan desiguales. En el ámbito de la educación escolar. Como solo para introducirle el tema como del vínculo, porque lo que tú dices, Judith, tiene mucho que ver con que el papel de los ayudantes también es generar un vínculo que es afectivo también, que es como emocional. Y si eso no está, por eso yo creo que también echamos tanto en menos lo presencial y que yo de verdad me emocioné cuando las vi y los vi con sus caras ahora. Y gracias a Héctor, ya no. Porque en realidad es eso, o sea, el vínculo, cualquier aprendizaje requiere de un vínculo y el vínculo siempre es afectivo también. Sí, yo creo que un poco es lo que nos hemos propuesto con el equipo y es lo que vamos a ver después graficado en las actividades o cosas así, es cómo acogemos lo que está pasando. En realidad, si no nos damos cuenta, si no nos damos el espacio de tomar las cosas que ustedes nos mencionaron en la evaluación, más como
pongámoslo así, como el síntoma que se está dando respecto a cómo estamos aprendiendo, poco o nada estamos haciendo con este espacio de clase. Entonces, un poco de esta primera invitación es a que podamos entrar en diálogo, podamos conversar constantemente qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos viviendo, y un poco eso es lo que queremos ver también en la siguiente pregunta. Voy a pasar a la siguiente lámina por si acaso, para quien esté... Quería agregar algo en relación Por al favor. relacionado con esto de pasar a una perspectiva más tridimensional, a lo bidimensional, y qué hacemos con perder ese estatuto del cuerpo. Porque también la sala de clase, las posiciones que nos colocamos, hay muchas veces cuando hay uno que se está quedando dormido, y yo me recuerdo mi propia experiencia, como y iba el profesor y te tocaba, digamos, el hombro, pero era un tocar que también traía como el afecto, la presencia. Entonces, ¿cómo hacemos acá con esos lenguajes que ya no están, es decir, y que también eran súper importantes, por eso que uno también se iba, estaba ese vínculo, la interacción, y uno también iba teniendo retroalimentación de ustedes. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque ahora las circunstancias nos han cambiado y estamos haciendo lo mejor en base a estas circunstancias, pero ¿cómo hacemos para hacer presencia? Para hacer presencia en ese cuerpo, con ese deseo, ponernos en el lugar, saber los tintes de voz, porque es muy importante, ustedes conocen muchos elementos en una sala de clases, saben cuando el profesor está haciendo una ironía, cuando está teniendo un ejemplo, porque se van también armando un vínculo que no solamente se sostiene en esas horas, sino que es en todo un proceso. También está el conocer a un otro, en su rasgo, en su particularidad. Así que considero que de alguna forma también traer esa dimensión que es la que yo, cuando partió Héctor hablando esta idea de que es lo mismo, esa dimensión es la que hoy yo extraño. Es decir, la dimensión de abrir la ventana porque estábamos todos medio ahogados en la clase, desde el acto de ya, mejor vamos a ir a comer, pues nos mirábamos las caras y construíamos un espacio y una comunidad en ese momento. Y eso es lo que les digo que lo echo, pero mucho de menos, y es como algo que para ahora, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer cuando, con esos lenguajes, cuando el otro decía algo que no alcanzaba y otro iba y se lo alcanzaba por él? A mí que me costaba de repente el power y estábamos todos armando la clase porque había uno que se paraba, otro que se paraba en la silla. Entonces, pero también eso nos hace sentir que estamos todos en un proyecto común. Por eso yo digo, la travesía no es simplemente una travesía que es de un lado con preparar una clase, sino que cómo vamos construyendo comunidad entre todos. Y esos actos y el cuerpo nos hace sentir pertenecientes. Eso quería... Y siguiendo esa misma línea, como de lo que nos hizo falta o las cosas que extrañamos, viene un poco la segunda pregunta, como ¿qué aspectos incidieron en que fueran menos significativos? Si nos tomamos un poco las palabras que nos dice la profesora Andrea, tiene que ver quizás con esta misma experiencia corporal de estar en el aula, o esta experiencia corporal de compartir con un otro el desafío de aprender algo nuevo. En el caso de ustedes, ¿qué fueron aquellas cosas que incidieron y que hicieron que fuera menos significativo la experiencia, o que de alguna forma condicionaron a que fuera más difícil o más desafiante mantener una experiencia de aprendizaje o estar en el camino del proceso de aprendizaje? Vamos a seguir la misma lógica del delante. De quienes no puedan inscribir en la pantalla, pues, por favor escriban en el chat para que podamos recoger sus impresiones, por favor. También pueden usar imágenes. Está este botón de acá al lado que es añadir imagen. Bien, entonces esta pregunta es levemente distinta, no es lo mismo a lo que me gustó y lo que no me gustó, sino que es qué es lo que está detrás de que te gustó y no te gustó. O sea, ¿qué elementos, por eso una pregunta más analítica, qué elementos incidieron en que fuera esa una experiencia menos significativa para ti? Ese menos significativa tiene un componente afectiva que puede ser que para mí fue un desastre, fue un bodrio, o puede ser que en realidad como que no pesqué, no fue importante, no me interesó, como que abarca toda esa gama, todo ese rango. Pero dentro de lo que tú identificas como lo que fue menos significativo, la pregunta no es lo que fue menos significativo, sino que qué elementos incidieron que fuera menos significativo. ¿Puedo hablar? Sí. A mí en lo personal yo recuerdo que
como por ejemplo, rescatando eso de que mi aprendizaje fuera menos significativo, fue el hecho de, por ejemplo, en un ramo, que básicamente no tuvimos ninguna reunión como online. Tuvimos una que me parece que la gente como que ni siquiera se conectó mucho, porque no cachamos. Pero más allá de clases, como que aprendimos más que nada por los PPT, y yo ahora mismo siento que de ese ramo aprendí prácticamente nada. No, casi como que se me olvida que lo pasé. Entonces, creo que igual como tener clases presenciales, o no presenciales, sino como sincrónicas, y estar atento, como tener conexión y hablar con los profes, es parte fundamental de sentir que seguimos en clase. Eso era una imagen. Daniel levantó la mano. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, te escucho. No puedo activar la cámara debido a que tengo un problema con la misma. Estoy desde el teléfono y tiene una ligera fractura en lo que se podría decir la cámara. Cuéntanos, Daniel, ¿en qué te podemos apoyar? Siento que hay dos elementos que, por lo menos a nivel personal, son los que afectaron más y tendrían que ver con la comunicación, tanto con la comunicación con docentes y ayudantes, tanto de manera positiva, rescatando algo de la pregunta anterior, como negativa en casos de que ni siquiera existiese algún tipo de comunicación debido a que existía solo el material disponible para rendir las evaluaciones. También va orientado a la comunicación con mis compañeros, ya que el tenerlo simplemente como una especie de mensajería online con WhatsApp, Zoom y todo esto, en vez de tener activamente su participación, o sea, como es muy distinto. Es muy distinto ir a preguntarle en medio de un recreo a algún compañero cómo entendieron la clase, o a los mismos profesores, o buscar más información dentro de la misma U, en la biblioteca. Son cosas que hacían como la experiencia mucho más orgánica y mucho más viva, por así decirlo. Y está otro tema que vendría siendo las circunstancias actuales, o sea, cuando partió todo el tema de esto de la cuarentena y del coronavirus, creo que lo que menos pensé fueron las clases online y más fue tratar de ayudar aquí en mi casa, a las personas que conozco, y aún considero que es una parte esencial de lo que está pasando, estar atento a mi realidad más tangible, incluso más cercana, así como las personas que están al lado mío, o sea, mis vecinos, mi sector, más allá, que siempre estar conectado a internet. Entonces, siento que igual la vida se pone un poco dicotómica cuando uno tiene este tipo de responsabilidades. Y más en este formato online. ¿Dónde está mi micrófono? Ah, ya está encendido. Sin duda se pone complicado en ese nivel. De hecho, si lo vamos comparando con la primera parte de la actividad, si rescatan algo, eran las interacciones. Si faltaba algo, es la comunicación, o cómo estas interacciones en realidad se soportan en estos espacios virtuales. Yo creo que un poco lo que hemos tratado de construir en el proyecto, en este programa, proyecto, por mencionarlo de alguna forma, es precisamente tener ciertos espacios que lo vamos a ver en detalle cuando revisemos el programa, pero espacios permanentes para poder discutir, que van a ser los horarios de oficina, que son los horarios que son posteriores a la realización de la clase. Las clases van a tener un horario particular dentro de este rango que son las claves, y un horario en particular para la discusión. Y otro punto importante es esta continuidad entre cuánto rato vamos a estar aquí conversando entre nosotros y cuánto rato vamos a tener para poder investigar o trabajar autónomamente. En el sentido de que efectivamente
parte del diagnóstico que hicieron ustedes el semestre pasado, así como el diagnóstico que hizo el equipo docente, no solo nosotros, sino la Escuela de Psicología en general, es que si queremos que los procesos sean efectivos con los recursos que tenemos, en los tiempos que tenemos que distribuir bien las cargas entre cuánto material online vamos a disponer, cuántas clases sincrónicas vamos a disponer, cuánto ustedes como estudiantes están lidiando con sus problemas personales, problemas sociales en general, o sea, los que estamos compartiendo colectivamente en las ciudades como más golpeadas por la pandemia. Pero el proyecto no es perfecto, así que atento ahí cuando nosotros empecemos a hablar sobre la propuesta que tenemos para hacer cierto feedback de si es que estamos de acuerdo con la propuesta que les vamos a presentar, si es que efectivamente los tiempos corresponden a las necesidades que ustedes están pensando, porque un poco el desafío de ustedes como el de nosotros es ocupar los recursos que están a la mano para poder hacer que esto sea significativo y sobre todo útil, para no perder ese tipo de relaciones. Verónica. Igual yo pensaba que a mí me pasó harto tener profes poco hábiles con las tecnologías y también considerar que nadie sabía que íbamos a tener un semestre online. Y ahora tenemos la gran ventaja en este segundo semestre de por lo menos saber que todo este semestre va a ser así y programarlo acorde a eso, porque el primer semestre tuvimos que organizar todo de nuevo, programas que contaban con esto de la presencialidad, y una de las cosas que a mí más me pasó y que eran más difíciles era como profes que querían hacer calzar todas las evaluaciones de que hubieran ocupado en semestres pasados y ahí como que hacerlas como si no hubiese pasado nada, hacerlas nomás como a través del compu. Y es cuático, pues si no tiene nada que ver, pues. No, por ejemplo, no sé, un role-playing, por ejemplo, cuando están en taller de clínica, es súper distinto un role-playing en la vida real que uno en el compu, po. Yo creo que afortunadamente, como menciona Teresa, ya hemos generado muchas más herramientas de planificación en este espacio. Ya cometimos Increíble cómo el ser humano aprende rápido, o sea, tanto ustedes como nosotros, porque efectivamente, como dices tú, no estaban las condiciones para el aprendizaje. Es un concepto que se usa harto en aprendizaje. Hay algo que se llama como la tríada del aprendizaje, que es como la relación que hay entre quien quiere desarrollar aprendizaje, que podríamos decir tiene ahora el rol del estudiante, quien quiere enseñar algo para que otro aprenda, que ejerce el rol, podríamos decir, de profesor o facilitador, y el objeto de conocimiento. Y entre eso, si uno pusiera como un círculo alrededor del triángulo, aparece el contexto o las condiciones de aprendizaje. Lo que ustedes están diciendo, por ejemplo, tener tendinitis crónica, obviamente es una condición que te afecta el aprendizaje, de todas maneras. Recuerden que hay que apoyar los dos codos, o sea, el codo que vas a usar tiene que estar apoyado para tú escribir. No trabajen con sus codos como colgando. Eso es porque hay ciertos elementos que nos generan, como que facilitan o dificultan el que esa condición sea a su vez facilitadora o no. Por ejemplo, la posición ergonómica. Eso es algo que viene como del vértice que va del estudiante hacia el aprendizaje, ¿cierto? Que es una cuestión como corporal. Pero también ustedes señalan que hay elementos que tienen que ver, obviamente, con la conectividad, la mala señal, pero hay otros que tienen que ver con el profesor hacia los estudiantes, o hacia el estudiante. Como no he escuchado tanta mala disposición, pero sí como mal manejo de la tecnología. Y eso, claro, no es responsabilidad, no es culpa del estudiante. Muchas veces, el profesor, por más que se esfuerza, le cuesta. Entonces, ¿de qué manera hacemos como un buen match en eso? Sí. Efectivamente, son todas condiciones que afectan el aprendizaje. Yo creo que la buena noticia es que todos hemos ido aprendiendo bastante rápido. Imagínense los profes en las escuelas, a generar este tipo de plataformas, porque esas son mediaciones de aprendizaje. Y ahí empezamos a entrar un poco en contenidos de este curso, que son de qué manera nosotros generamos mediaciones, que pueden ser culturales, que pueden ser más didácticas, para facilitar el aprendizaje
aprendizaje. Y eso es algo que se puede hacer, ¿Les parece que partiendo de cómo uno planifica. Claro. ¿Les parece si pasamos a la siguiente pregunta? Sí. Daniel tenía la mano levantada. ¿Comentó recién o no? No lo sé. Sí, comenté recién, no sé qué, parece que ya. se bugueó o algo, se quedó pegado. Ya. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Si volviera a enfrentar esta situación de aprendizaje, ¿qué condiciones esperaría lograr una experiencia de aprendizaje significativa? Bien, entonces por eso es que nosotros en psicología del aprendizaje hablamos de las condiciones de aprendizaje, porque las condiciones es algo que uno puede de alguna manera como intervenir. Si logramos cambiar las condiciones de aprendizaje, muchas veces vamos a generar otro tipo de aprendizaje. Parte de las razones por las que estamos usando esta plataforma que se llama Jamboard, y que la aprendimos de una profe que nos enseñó a hacer como usar Zoom de una manera más participativa, porque no es algo, nadie nace sabiendo. Yo no tenía idea que existía el Zoom, me imagino que ustedes tampoco. Y ahora ya sabemos hacer talleres, grupos pequeños con Zoom, y hay una pizarra interactiva que es maravillosa, o sea, que al final tenemos que reconocer cuáles son esas condiciones para poder intervenirlas de mejor manera. Y esa es la pregunta que le estamos haciendo ahora a ustedes. Si volvieran a enfrentar esta situación de aprendizaje, que en realidad es lo que estamos haciendo, porque nadie quería volver probablemente a tener clases remotas el segundo semestre, nos incluimos todos. Bueno, ya que estamos en esto, ¿qué condiciones esperas tú para poder lograr una experiencia de aprendizaje significativa? En este semestre, en esta asignatura, pero también en las demás asignaturas. Yo creo que tiene que ver también con la encuesta que ustedes nos enviaron. Mientras van respondiendo, ¿a alguien le gustaría ir comentando su respuesta? Yo quería decir algo que nosotros nos dijeron cuando estábamos en segundo y que a mí me sirvió igual muchísimo para poder reconocer lo difícil que era estos semestres. En segundo nos dijeron harto que era uno de que era el nivel con más carga académica que teníamos en la carrera, en general. Imagínense, si tenemos psicopatología, psicometría al mismo tiempo, es caleta, es muchísima carga. Y yo sé que en esta situación debe ser incluso más agotador. Entonces, lo que les quería decir era que entiendo lo difícil que debe estar siendo también estar pasando por segundo y en esta situación que es súper inédita porque para nosotros ya pasar por segundo era difícil. Entonces, no es como que el segundo fuese igual que todos los otros niveles. De verdad que hay mucha más carga. Y igual está curioso este contexto porque digamos que es primera vez en la historia de la educación donde ésta se ve enfrentada a un paso a lo virtual al 100%. Y claro, como decían anteriormente, no es que uno esté preparado para este salto tecnológico, pero por lo mismo, como en vez de tener esta nostalgia por el aula presencial, como lo tiene el Ministerio de Educación cada vez que habla del retorno, lo que nos queda hacer es adecuarnos a estas nuevas circunstancias. Y desde ahí que ha sido como bien curioso el aprendizaje que se ha dado al respecto. Me quedé pegado con eso. Ah, no, ahí estoy. Sí, yo igual comparto lo que menciona Bárbara. Es interesante finalmente como posicionarnos ya en este discurso de finalmente vamos a hacer clase online,
cuáles son las condiciones que tenemos para el aprendizaje, etcétera, etcétera. Y un poco la invitación que necesitamos que nos puedan compartir en este espacio es, ya, pero ¿qué hacemos? O sea, ¿cuáles son las cosas que podemos cambiar? ¿Cuáles son las cosas que no podemos cambiar? Y un poco lo que voy leyendo en sus respuestas tiene que ver con la coherencia de las cargas. Y está 2 veces, pero me imagino que es la misma. Y si bien nosotros tenemos reuniones con los otros docentes de este año, los que nos pueden encender la alarma son ustedes. Cuando vemos que, por ejemplo, ustedes ya tienen a disposición el cronograma, y ahí está el cronograma de las evaluaciones, es decir, cuándo esperamos que las entreguen de tal forma que nosotros podamos retroalimentarlo. En el caso de que ustedes observen de que están todas las evaluaciones conjuntas el mismo día, de todos los ramos, esa alarma la encienden ustedes. También si es que podemos ir conversando y dialogando cómo están organizadas ciertas cosas. Hay ciertos espacios que dependen de la organización con otro invitado, que va a ser muy difícil mover, pero hay otros que dependen exclusivamente de nosotros y de la relación que nosotros estemos construyendo. Por lo tanto, como he ido mencionando en la lámina anterior, la invitación es que ustedes nos estén constantemente invitando a conocer sus cargas académicas, a conocer las necesidades, y si en algún momento ven que la comunicación empezó a deteriorarse, levantar la alarma de que, oye, las comunicaciones se empezaron a deteriorar y es importante retomarlas, ¿ya? Fíjense, perdona Héctor, una Sí, cosa por como favor. que es súper visible respecto a las otras 2 preguntas, era que la experiencia como aprendizaje significativo tiene harto que ver con la vinculación afectiva, ¿cierto? Y como con el vínculo, con los ayudantes, con los profesores. Lo que tiene que ver con las experiencias de aprendizaje no significativo están más relacionadas con esta tríada que hablamos, las condiciones de aprendizaje. Ok, bien. Y fíjense que ahora las experiencias, como la pregunta, era ¿qué podríamos hacer, no? ¿Qué condiciones podríamos cambiar? Ahí es donde se vuelve más complejo y que es natural que eso sea así porque resulta que las experiencias de aprendizaje no están aisladas entre sí cuando tú estás dentro de un currículum. Y acá yo estoy hablando más como pedagoga, ¿no? O sea, ¿por qué es importante aprender de aprendizaje? Porque en un contexto educacional, como puede ser el que estamos ahora, o un contexto de taller comunitario, por ejemplo, o sea, cuando uno tiene como un cierto objetivo que quiere cumplir con un cierto grupo, y que va a ofrecer va a invitar a otro a recorrer cierto camino de aprendizaje, como que efectivamente hay que entender que ese camino tiene que ser coherente entre sí, y que lo que un profesor hace no puede estar aislado de lo que el otro hace. Y por eso son necesarios entonces, como esto que ustedes nos están en el fondo invitando, intencionando, me parece bien que así sea, a acciones de coordinación entre asignaturas por nivel. Es un poco como el llamado, ¿cierto? Que es algo que nosotros hace como 3, 4 años iniciamos, antes no había ninguna reunión entre nivel. Y de repente fueron los estudiantes los que encendieron la alarma, claro que había mucha sobrecarga, como dice Bárbara, y entonces nos estamos reuniendo, pero no hay ninguna todavía no hay un mecanismo que se llama mecanismo de autorregulación, como de que nosotros nos pongamos de acuerdo y que coordinemos las fechas, porque a algunos les parece que eso es muy escolar, a otros no están de acuerdo. Ustedes mismos en la encuesta proponen que quizás eso lo podrían hacer ustedes. Héctor les devuelve, bueno, ya tienen nuestro cronograma, quizás cosa que ustedes les pidan al tiro el cronograma de evaluaciones y nos devuelvan, mira, acá se juntan todas estas evaluaciones en un cierto momento, y nosotros podemos hacer algo con eso. No lo sé, yo todavía no hablamos, como lo enviaron hoy día, no hemos hablado con los profesores de segundo para ver qué vamos a hacer. Pero claramente hay una necesidad sentida y que es coherente también con la pregunta que plantea Héctor. Yo quisiera decir algo. Por favor. Con respecto a lo que dijo la profe, que, bueno, yo no sabía si ustedes como docentes tenían comunicación para saber cuándo ponían la evaluación y esas cosas. Y ya he revisado 3 cronogramas de los que nos han entregado, y por ejemplo, en octubre, en los 3 ramos están las evaluaciones para la misma semana. Entonces,
quería igual como nombrarlo, porque ya me fui dando cuenta de eso, lo mismo en noviembre, la misma semana hay prueba, trabajo el otro día, hay un día, no sé, en el que hay que Claro. entregar un video y una ficha. Entonces, claro, en este momento uno dice, ya, bueno, va a ser una semana sobrecargada, No, pero en ese momento específico vamos a estar, ay, pero es que no he terminado esto, y vamos al final yo creo que a tener los mismos problemas que tuvimos el semestre pasado. sí. Pero quizás Entonces, si nosotros ya, si ustedes ya advierten de eso, y quizás si nos pueden enviar, así como enviaron los resultados de la encuesta a ustedes, como una sistematización de cuáles son los cursos, en qué semana se topan, eso es un insumo que también nos obliga a nosotros a juntarnos y bueno, ver qué podemos hacer para facilitar unas mejores condiciones para el aprendizaje, porque todos queremos que ustedes aprendan, nosotros también, es de nuestro primer interés que ustedes aprendan y no nos conviene a nadie, ni a ustedes, eso al menos, pero a nosotros tampoco, como equipos docentes, recargarlos de una semana porque no es sano, po, y tampoco genera una condición favorable al aprendizaje. Sí, yo creo que es Claro. perdón, creo que es súper importante ese punto, porque las evaluaciones no es solo al menos desde el punto de vista de este equipo, no es solo como una rendición de cuentas de que si aprendieron o no aprendieron, que tiene algo de eso, sí, ¿cierto? Pero es un dispositivo para el aprendizaje. Para nosotros el que ustedes contesten la ficha, contesten el video de grandes pensadores o el metaanálisis, es porque creemos que detrás de ese ejercicio ustedes están completando pasos para llegar a un aprendizaje significativo. Por lo tanto, si en esa semana están haciendo 4 procesos al mismo tiempo y cada uno de ellos le está pidiendo hacer lo mismo o algo más complejo, efectivamente como dispositivo para el aprendizaje no nos sirve. Ahora, yo creo que igual hay que poner la regulación, y eso es lo que me gusta a mí de mi rol, es necesitamos que nos den ese insumo para que podamos coordinar la mayor cantidad de cambios posibles, ya sea en fechas o en cargas, pero también tenemos que entrar en la conversación con los otros profes a ver qué ellos pueden cambiar, porque o si no nos vamos a terminar tratando de coordinar todo el año respecto a temas de fecha, ¿ya? Entonces, ustedes ya recibieron el cronograma, ya tienen varios cronogramas de otros cursos, antes posible, mándenos esa información para que podamos tomar las decisiones lo más prontamente posible y coordinada también con los otros cursos, ¿ya? No lo dejemos como una buena intención, pasemos al tiro a las acciones de cómo lo arreglamos. ¿Les parece? Veamos la sí, última pregunta. Hola. Si alguien tiene un Quería comentario, comentar algo. por favor. Eh, hola, yo quería comentar algo que también salió en el chat, que era como el hecho del patch. Ujú. Yo creo que fue lo que más me afectó a mí, por lo menos. Y bueno, yo creo que varios compañeros, porque como que nos desorganizó todo. Es como que de verdad yo quedé muy colgada después del paro y como que siento que nunca pude retomar de la mejor manera. Y terminamos todo en el último mes. Y al final yo sentía que eso no era lo que yo esperaba que se hiciera una repartición mejor, pero con todo ese tema del paro y estar así como no saber hacia dónde ir, en qué posición ponerme, entonces igual fue súper dificultoso y ojalá que no sé, que no, no pase lo mismo este semestre. Sí, yo quería comentar como algo cortito de que también tómense como la libertad también para proponer ideas. Al final, ustedes también son quienes cambian sus circunstancias. Y claro, si por ejemplo ya desde ahora están viendo que van a tener una carga académica fuerte en octubre, también pueden tener la capacidad de proponer fechas, por ejemplo. Sí, y yo creo que hay un tema complejo, y siempre es más complejo para nosotros como equipo docente, y lo fue para mí cuando fui estudiante de la escuela, que tiene que ver con las decisiones que toman respecto a las movilizaciones. Sin duda nosotros podemos como equipo apoyar tanto en que se den los espacios de comunicación o los espacios de decisión de ustedes, como también hacer todos los esfuerzos posibles por mantener una continuidad dentro de los procesos a pesar de las movilizaciones. Pero hay ciertas decisiones que pasan más allá de lo que podemos gestionar como escuela o como equipo docente. Y en relación a cómo ustedes nos mantengan comunicados sobre ese tipo de información, o sea, sobre ese tipo de acciones, nosotros podemos prepararnos mejor.
Es decir, Sí, no podemos quizás participar de esas discusiones, pero sí, si ustedes nos mantienen informados de cómo están avanzando esas discusiones, nosotros podemos tomar decisiones oportunas que los apoyen, ya sea en ese mismo diálogo o en la continuidad de los procesos. yo te diría, igual me pediría como mantengamos el ritmo, ¿ya? Que, porque el aprendizaje se parece harto a un baile también, ¿ya? Hay que mantener un ritmo. Entonces, lo que yo pediría es que yo creo que sí podemos hacer acciones más concretas, porque aquí vemos dos profesoras que formamos parte del consejo de profesores, tanto Andrea como yo, y sí tenemos voz y voto en muchas decisiones. Entonces nosotros podemos llevar estas como planteamientos a la mesa donde corresponde. Ustedes también lo pueden llevar como representantes estudiantiles, pero quizás podrían como designar algún coordinador, coordinadora académica. Quisiera esta sistematización, necesitamos como un nombre, con quién, a quién poder preguntar, a quién poder acudir cuando, por ejemplo, no sé cómo se llama, comité de nivel de segundo año se ponga en contacto con alguien. Yo creo que eso, más allá como de quedarnos un poco sentados esperando que esto se resuelva, yo creo que lo podemos resolver, pero necesitamos que ustedes se organizan y nos ofrezcan una o dos personas. Eso sería mi... Ya, sigamos. Sí, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué harías distinto? ¿Qué harías tú de distinto para lograr que fuese una experiencia de aprendizaje más significativa? Ya hemos ido viendo ciertas condiciones externas, condiciones del ambiente, pero un poco a esta reflexión que hemos llevado. ¿Qué cosas ustedes ubican en elementos que dependen de ustedes o de responsabilidades de ustedes o de decisiones de ustedes que consideren que puedan hacer distinto en relación a cómo fue la experiencia del semestre pasado? Ya empezaron a responder en el chat. Como siempre, quien quiera poder compartir desde ya su opinión, su pregunta. Claro, esto ya es la pregunta personal, ¿cierto, Héctor? O sea, ¿qué es lo que tú podrías haber hecho distinto? ¿Qué es lo que La tú variable harías distinto? Sí. Organización, exigencias. Organización es clave, aparentemente. Organizar. Ritmo. ¿Alguien le gustaría comentar alguna de las respuestas que nos están compartiendo? Dormir. Clave. Clave dormir. Ordenar el sueño. Esto es muy anecdótico, pero a mí me sirvió mucho dejar de ocupar el celular la última media hora antes de ir a dormir. En realidad me cambió mucho el hábito del sueño dejar de ocupar el teléfono. Es como la luz azul de la pantalla afecta. Organización, rutinas, medios de comunicación. Se me fue la... Borrar Insta. Es una buena opción. Es una buena opción. Ser consciente de organizar el tiempo. Sí.
¿Cómo veo el tiempo? Dormir. Dormir es consenso. Estoy de acuerdo. Sin duda, dormir es consenso. Pero ahí también se hace interesante que se vea al dormir o al tener espacio. Yo creo que todos tenemos como, compartimos esa necesidad de organizar bien las tareas, los espacios, los rituales, porque también se modificaron los rituales en el fondo. Antes teníamos otro espacio físico y contábamos con otros horarios que ahora, por más que lo llevemos desde la casa, nos ha cambiado. Se mezclan también con tareas domésticas, con cosas que tenemos que hacer. Pero me parece interesante que no haya un cuestionamiento al tipo de estrategia, es decir, que esté como la organización del tiempo, más que preguntarse si las estrategias que utilicé para aprender fueron efectivas o no, porque también es cómo se aprende en contextos de educación remota, o si la organización, digamos, de los textos estaba en relación con las tareas que tenía que hacer. Se responde de una misma forma a una prueba que va a preguntar de contenido o a un trabajo de investigación que requiere mucho más autonomía en relación a la búsqueda de material y organización. Entonces también es como, ¿qué estrategia? Si mi estrategia, digamos, en este semestre, para responder a una tarea que cambió, fueron las mismas que presencialmente hacía. Cómo tomo apuntes, si es que los tomo, entonces eso, cómo lo iba organizando con los conocimientos o no que ya tenía anteriormente, pude hacer relaciones entre lo nuevo aprendido con lo que ya sabía anteriormente. Preguntas más, me parece que al no estar, me da la impresión de que siempre aparecen como factores también esto, el espacio, el sueño, como más fisiológico, más que variables netamente de los procesos de aprendizaje y de motivación. Es decir, fui como pude yo, si lo hiciera de nuevo, buscaría más bibliografía sobre los materiales o buscaría videos con los cuales yo pudiera aprender, no sé, imaginándonos si estuviera ese contexto. Sí, estoy de acuerdo como que ustedes están mucho más hablando del ciclo sueño-vigilia, de lo que uno estudia en neuropsicología, sí, ¿cierto? Como que, claro, es necesario dormir, es necesario comer, es necesario descansar, y luego es necesario tener espacios como de actividad cerebral, y eso es verdad, y necesitamos tener ese espacio diferenciados. Quizás aquí, como pensando lo que está planteando la Andrea, es que la pandemia nos cambió nuestro ciclo de sueño-vigilia, pues, porque nos cambió esos factores externos que de alguna manera regulan y marcan esos hitos, porque hay que levantarse a tal hora y hay que acostarse a tal hora, y en realidad el Netflix está tan bueno que yo me quedo pegada, ¿cierto? Y yo sería la pregunta tuya, Héctor, es más bien quién ha visto las últimas 10 series de Netflix, no de una. Claro, porque nos exige mucho más de una autorregulación. En el caso de ustedes, los que tienen hijos, hijas, no sé si algunos están en esa situación, además está el tema como que se te sobrelapan varias funciones a la vez, o los que están viviendo solos también, que igual hay que hacer aseo, hay que comer, hay que ayudar también. Entonces, efectivamente, acá volvemos a una cuestión que es más como de psicología básica, ¿no? O sea, y que es importante, que es corporal, que es neurofisiológica. Efectivamente. Sí, de hecho, un poco, qué bueno que puedan identificar estos niveles como de la lógica de los ciclos circadianos, de las rutinas, de los espacios de organización o del autocuidado. Yo creo que un poco la experiencia que les vamos a proponer en este curso va en la línea que nos comenta Andrea, en poder identificar mis procesos en particular de el concepto de aprendizaje o del concepto del cambio-transformación. Un poco la experiencia que estamos diseñando es que puedan mirar estos elementos que están mencionando, pero ya desde las teorías del aprendizaje en particular, ya sea cognitiva, conductista, la perspectiva sociohistórica o las discusiones como más vigentes. En ese sentido es probable que a final de año, cuando terminemos haciendo esta actividad de nuevo, cambien un poco esta respuesta y nos empecemos a preguntar también por los procesos de autorregulación,
por las estrategias para aproximarnos al aprendizaje, por la relación que establecemos con otros contenidos, y yo creo que a lo que tenemos al frente es un buen piso, en primer lugar, para que ustedes se pongan una meta clara de qué es lo que queremos lograr con este espacio. Quizás no vamos a poder trabajar cómo ordenar los ciclos del sueño en este contexto, pero sí ustedes ya lo identificaron como algo clave dentro de este proceso que vamos a iniciar. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir identificando otras estructuras, otras relaciones y otros elementos claves de los procesos de aprendizaje que esperamos que puedan identificar en futuras actividades y podamos trabajar en conjunto y darle mucho más profundidad a eso, no solo para ustedes, sino también para identificar los procesos de otras personas. Porque claro, acá es la pregunta y es lo que hace el curso, vamos a entrar a tratar de distinguir, es decir, tratar de entender lo que es el aprendizaje, tanto los procesos cognitivos como motivacionales. Vamos a entender desde distintas lógicas también, o de distintas teorías del aprendizaje y motivación, cómo explican estos procesos. Entonces, pareciera ser que este proceso de interrogar por el aprendizaje también conlleva a establecer la pregunta por nuestro mismo rol como aprendices. ¿Cómo vamos aprendiendo? Entonces, y se hace interesante porque hay veces que nunca nos hemos pensado como aprendices, porque lo vemos algo tan inherente que no nos damos cuenta cómo esos procesos involucran un cambio. Todos aprendimos algo en pandemia, desde adaptarnos, de cambiar de los ciclos, de esto de aprendizaje en relación a lo académico, pero también aprender otras formas de comunicarnos. Entonces, estamos en constante aprendizaje, que es una temática central en este curso, y que también la pienso a medida de lo que ha significado un poco la pandemia, que a veces esto ya es algo, un poco una reflexión mía, pero que a veces que la pandemia y lo que ha venido a hacer con todo el marco de real, es decir, como emergencia sanitaria y todo lo que eso conlleva, también ha involucrado que hay una especie de discurso hegemónico sobre la pandemia, es decir, que no hay otra salida para comunicarnos que sea hablar desde ese marco. Y en ese sentido, muchas veces eso puede ser y vivir otra forma de establecer otros problemas y otras reflexiones. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de un discurso a veces que se presenta bien totalizador y para empezar a instalar otras preguntas que se hacen necesarias también en estos tipos de contextos? Y lo que nosotros vamos haciendo ahí en la relación con este contexto, que no podemos dejar de establecer vínculos con una realidad, en este caso de emergencia sanitaria, pero además de un tipo nuevo de aprendizaje, y ligándolos con los contenidos del curso, que era lo que ustedes también recogían en un comienzo como un aprendizaje significativo, cómo se articulan los contenidos también con el contexto que estamos en este minuto viviendo. Así es. Sí, igual quería rescatar la aparición como de estos factores individuales, como el dormir mejor, por ejemplo, que se refiere a necesidades más vitales, desde un punto de vista relacional, porque si bien, por ejemplo, el dormir mejor, obviamente me va a hacer sentir mejor también a mí, también va a ayudar en mi relación con el otro. En el sentido de que, por ejemplo, el dormir mejor podría evitar que me enoje mucho, por ejemplo, en un trabajo en grupo, etc. O sea, en este sentido también el cuidar de uno mismo también se puede transformar como una forma de cuidar al otro, que creo que es como una cuestión bien importante, sobre todo que ustedes también tienen ese tipo de trabajos, por ejemplo. O bueno, en realidad están siempre en contacto con un otro. Sí. Estimados, estimadas, estas son las primeras preguntas que nosotros les queremos plantear y que nos sirven a nosotros como insumo para la implementación del programa que queremos compartirles. Como les mencioné, esto lo vamos a compartir también en la plataforma virtual porque se puede descargar como un insumo. Pero ya para poder dar cierre a este espacio, ¿a alguien le gustaría comentar algo, una idea de cierre
y dejarnos las últimas palabras antes de pasar a la siguiente parte, o damos la palabra y continuamos con las actividades. Veo un comentario en el chat. Judith, gracias. Gracias a ti. Bárbara, por favor. Bárbara, no, me equivoqué, perdón. Ya, muy bien. Continuamos entonces. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya, según esta planificación, ahora podríamos pasar o a presentarles el aula o a la discusión de debate en grupos. Yo creo que corresponde un recreo. Ya, Sí, hagamos una pausa. Sí. Ya. Sí. ¿De cuánto? ¿Cuánto es el recreo de siempre? Nos escuchó Judith, de 10. Amanda se 15. lanzó con 15. Oye, no hay nadie que sepa hacer movimiento o algo así. Con su autocuidado en pantalla. De 10 a ¿Alguien se 15 podría minutos. ofrecer para Ya. un recreo animado con movimiento? Porque Estimadas, estimados, son las 3:45, a las 4 en punto, por favor, Ya. todos aquí. A las 4 en punto comenzamos. 4 en Sí. punto, por favor. Bien. Pueden dejar sus cámaras apagadas Apagadas, y sus micrófono. micrófonos también apagados. Altamente recomendable que dejen sus micrófonos apagados, por favor. Muy bien. Nos vemos.